Bienvenidas, bienvenidos, qué placer reencontrarnos con Jaque Mate, esta realización televisiva de Titán Producciones, de Gabriela Cervela para Canal C, frecuencia 7, en los nodos Río Cuarto y Río Tercero. También nos pueden ver a través de la señal de Flow, en la grilla de Flow, canal 539 en la República Argentina, en buena parte de la República Oriental del Uruguay. Estamos presentes con Jaque Mate a través de Canal C. Pero lo más importante también es que estén ustedes presentes, que nos acompañen y que podamos juntos llevar adelante un nuevo programa con un tema muy interesante, con una actualidad enorme y con una posibilidad también muy marcada de transformarse en una opción laboral, empresarial, de emprendimientos exitosos en nuestras tierras, en nuestro país. Estamos hablando de contenidos que monetizan, de aquellos que logran generar contenidos que monetizan, hablamos en el ámbito digital, y de los resguardos necesarios que hay que tener cuando esto comienza a suceder. Ese es el tema que planteamos, verdaderamente atractivo y de actualidad, y que ojalá ustedes disfruten en la entrevista que vamos a presentar a continuación. Vamos a conocer quién nos va a ilustrar sobre este tema. Abogado, máster en Administración de Negocios y magíster en Derecho Empresario, con más de 15 años asesorando empresas, pero con un foco muy claro, el mundo digital y la tecnología. Es socio fundador de Wall Partners, una firma especializada 100% en creadores de contenido que monetizan en Latinoamérica. Contratos con marcas, estructuras societarias, propiedad intelectual, estrategia fiscal y todo lo que pasa detrás de un negocio digital está en su ámbito. También es emprendedor activo, profesor en universidades y escuelas de negocios, con formación en Argentina y Estados Unidos. Impulsó políticas públicas para el ecosistema emprendedor argentino. Entiende las plataformas y el negocio digital. Por eso los creadores que lo eligen no solo evitan problemas, sino que construyen negocios legales que escalan. Bienvenido a Jaque Mate, Federico Colonese. Y luego de esta presentación ya está con nosotros Federico, a quien le agradecemos enormemente su tiempo y su predisposición para con Jaque Mate. Bienvenido a nuestro programa. Gracias por acompañarnos esta semana, Federico. Gracias, Sergio, por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, tu trabajo junto con el de tu equipo es una actividad que tiene una gran potencialidad de crecimiento, no solamente para lo que es esta iniciativa, sino también para todo lo que está sucediendo en el mercado latinoamericano y diría yo mundial, a partir de la creación de contenidos. Porque en la creación de contenidos, y si se me permite el juego de imágenes, sucede algo similar a lo que sucede en las canchas de fútbol infantil en la República Argentina. Todos estamos esperando nuestro Messi, un Messi, algo que haga verdaderamente la diferencia, pero no es tan sencillo. Primero hay que tener justamente el armado necesario, la estructura necesaria, y después viene una serie de cuestiones a atender para que ese proceso sea verdaderamente posible y eficaz. Sí, es así. A ver, creo que tenemos varios cercanos a convertirse en Messi en Argentina y en Latinoamérica. El ecosistema creador de contenido ha ido creciendo a nivel mundial exponencialmente y Argentina no ha quedado fuera de eso, ni Latinoamérica. Son muchos los creadores que están dentro de esta carrera por convertirse en creadores que moneticen y ser los número uno. Pero bueno, como bien vos decís, haciendo el paralelismo con el fútbol, tiene que estar la cancha pareja, tiene que estar el pasto bien armado, uno tiene que entrenar para poder convertirse y poder llegar a las grandes ligas. ¿Y cómo fue que Wall Partners nace justamente para hacer una asistencia a este segmento, a este ecosistema emprendedor de creación de contenidos? Mira, sinceramente nosotros hace más de 20 años que venimos trabajando en el ecosistema de empresas de tecnología y startups. Verdaderamente es donde nosotros veníamos trabajando hace mucho tiempo, desde el aspecto corporativo, inversiones y todo muy enfocado a la empresa de tecnología. Y hace un par de años atrás, justo coincidentemente entre que uno se empieza a meter cada vez más en el mundo de la tecnología, empiezan a aparecer creadores de contenido
y vimos que era un nicho que no estaba acompañado desde lo legal, que estaba creciendo exponencialmente, que verdaderamente el creador de contenido empieza a tener su propia empresa. A veces el creador de contenido no se considera emprendedor ni empresario, y realmente son palabras que van de la mano. A veces cuando uno habla con un creador de contenido no se siente empresario o emprendedor, pero tiene una empresa que monetiza, tiene personas que trabajan para él, está pensando en escalar en todo el mundo, está pensando en vender su marca, puede recibir inversión, es decir, es una empresa de tecnología lisa y llana o una empresa como cualquier otra. Entonces, bueno, empezamos a trasladar toda nuestra experiencia y nuestro conocimiento de la industria de tecnología y de la industria corporativa a los creadores para acompañarlos en estas estructuraciones que son tan importantes para que ellos puedan terminar de despegar y puntualmente algo que siempre decimos que es que se sigan dedicando a lo que son buenos, que es crear contenido y que toda la estructura los acompañe para que puedan seguir escalando. Ya vamos a hablar mucho más de esto, Federico, pero la primera pregunta tiene que ver si es exactamente lo mismo aquel que genera un contenido para la venta online propiamente dicha, es decir, una tienda online, o aquellos que a partir de la generación de contenidos comienzan a monetizar, ya sea por cantidad de seguidores, de visualizaciones, etcétera, etcétera. ¿Hay un tratamiento similar o son caminos diferentes? No, creador de contenido vendría siendo el género, si se quiere, y todos entran de ese gran mundo, ¿no? Después tenés distintos nichos dentro de ese mundo que cada uno tiene sus particularidades. Puntualmente la que te va a dar las particularidades del negocio va a ser la plataforma internacional donde están monetizando, básicamente. No es el mismo tratamiento que tiene el youtuber, el que tiene el que monetiza por, no sé, redes sociales como puede ser Instagram o TikTok, con marcas, como puede ser el que hace contenido adulto, el contenido para niños. O sea, hay un gran abanico de creadores de contenido que cada uno tiene su particularidad por la plataforma en la que se desenvuelve, pero básicamente el tratamiento es muy similar desde lo legal. Estoy casi seguro que de 10 personas que a lo mejor nos están viendo, 9 acuñan el sueño de monetizar a través de sus contenidos, pero de esas 10 personas tengo la sensación de que no muchos conocen cuándo y cómo se empieza a monetizar. Sí, a ver, de las personas que nos están escuchando, si hay muchos que quieren dedicarse a crear contenido o se están dedicando, verdaderamente el empezar a monetizar a veces está más cerca de lo que uno cree, porque hoy es tan grande, el mundo no tiene límites, digamos, entonces uno a veces puede que te empiece a ver a alguien de otro lugar del mundo y esa persona empieza a generar empatía con ese ecosistema o esa comunidad y empieza a generar mucho contenido para ese público. Tenemos muchos youtubers que a veces empezaron a crear contenido documentales para determinado público, tuvieron éxito en un determinado país y hoy están monetizando sin haberlo planeado, digamos. Porque cada monetización depende de la plataforma. Pero, por ejemplo, YouTube, para aquellos que no están escuchando y a veces no entienden cómo funciona, YouTube te va a pagar por cada suscriptor o por cada vista que vos tengas, dependiendo de dónde sea la persona que te está viendo. Ejemplo, no es lo mismo un creador que monetiza y su público es de Argentina que si su público fuera de México o si su público fuera de Estados Unidos. Es decir, uno va multiplicando por X, por lo general, depende del público. Si a vos te ven 1 millón de suscriptores en México, vas a ganar mucho más dinero que si te vieran en Argentina. Entonces, bueno, va dependiendo de ahí cómo uno se puede mover y a veces por eso los creadores de contenido argentinos buscan generar contenido para otros países porque ahí es donde empieza a aumentar la monetización exponencialmente. Bárbaro, Federico. Vamos a establecer una pequeña pausa y si podés después nos contás un poquito acerca de esto mismo, pero en redes sociales también muy conocidas y de uso muy popular como Instagram o TikTok, pero si te parece lo hacemos tras la pausa. Vamos más. Segundo bloque de nuestro programa, como habitualmente sucede, es una presentación de Delinter, Sociedad Anónima, la distribuidora de bebidas
más grande del sur de la provincia de Córdoba, acompañada por distribuidora DSP con productos alimenticios para también una gran área geográfica en el centro de la República Argentina. Gracias a Delinter, gracias a DSP por acompañarnos permanentemente con Jaque Mate. Jaque Mate que continúa de esta forma. Seguimos hablando de contenidos que monetizan. Seguimos junto con Federico hablando de contenidos que monetizan en Jaque Mate y bueno, lo dejábamos planteado. Ya vamos a ir propiamente al trabajo que ustedes hacen, que es seguramente también lo que nos interesa conocer y te interesa contar, pero simplemente para redondear esta parte, esta introducción, en redes populares como TikTok o Instagram, cómo funciona y si tiene la misma lógica que lo que nos contabas de YouTube, la monetización. No, mira, básicamente, como te decía anteriormente, cada plataforma tiene su lógica de monetización. Particularmente lo que es Instagram y TikTok no tiene la misma lógica que YouTube, que es por suscriptores o por seguidores, sino que aquellos creadores que están monetizando hoy, por ejemplo, con Instagram, lo hacen a través de colaboraciones con marcas o colaboraciones, es decir, una monetización no directa de la plataforma, por lo general. No así pasa con lo que es Facebook, que sí, Facebook sí tiene un sistema de monetización interna. Es decir, a medida de seguidores y de vistas, sí está teniendo un sistema bastante similar al que tiene YouTube. No son iguales y cada uno tiene sus particularidades, pero es más similar en ese sentido. Y TikTok similar a Instagram es en cuanto a la posibilidad de colaboraciones, ¿verdad? Claro, pero en Facebook puntualmente uno puede monetizar directamente desde la plataforma. Desde la plataforma. Es Meta quien te paga. Claro. Para decirlo básicamente, ¿no? Y acá lo interesante, Federico, me pareció muy interesante esto de que son el escudo digital del creador de contenidos. Porque muchas veces nos vemos en la tentación, a lo mejor, de si estamos generando y monetizando a través de contenidos, de escapar de los controles, de los rigores impositivos. Pero la recomendación es hacer visible, transformar esto en una empresa, hacerlo visible, pero contar con el asesoramiento, con las mejores indicaciones de dónde invertir, de cómo invertir, de dónde custodiar ese dinero. Y me pareció muy interesante esto del escudo digital. Sí, nuestro eslogan es que blindamos al creador de contenido de cualquier aspecto que pueda afectar su negocio de lo legal. ¿Por qué hablamos de blindar y de ser un poco el escudo? Porque realmente el creador de contenido tiene todo un ecosistema que lo rodea, que tiene que ver lo societario, tiene que ver lo tributario, lo contractual, la propiedad intelectual, los contratos con proveedores o con empleados. Es decir, es todo un ecosistema que lo rodea y a veces tal vez hablar de un solo ítem uno le deja vacío la otra parte del creador. Por eso nosotros básicamente lo que hacemos en el estudio y por eso hemos armado un equipo donde abordamos todos esos aspectos del creador, no solamente uno, para que uno pueda acompañarlo en ese crecimiento. Y lo que pasa, la particularidad que tiene en realidad el ecosistema de los creadores de contenido, que a veces se diferencia un poco de lo que son las startups o las empresas tradicionales, es que el crecimiento es exponencialmente rápido muchas veces. Uno cuando hablaba de una startup o de una empresa de tecnología, uno decía es un crecimiento muy rápido. Y siempre uno cuando lo explicaba el crecimiento de una startup, lo asimilaba al palo de hockey, claro, que es curvita y pega. Y uno decía, es exponencial, una vez que la pegás, es exponencial. A diferencia de la tradicional, que es una línea más constante en el crecimiento, ¿no? Bueno, en el ecosistema de los creadores, el crecimiento es aún más rápido que en una startup. Uno puede pasar en la monetización de $3.000 a 5.000, de 5.000 a 20, de 20 a 100 en un saque. Entonces, no es que el creador a veces quiera evitar el pago de impuestos, quiera evitar registrar la marca, quiera evitar regularizarse, sino que a veces es tan rápido que no le da tan concentrado en eso, y una vez que empiezan a monetizar, se focalizan tanto en eso, que empiezan a después hacer agua en lo legal. Y que además, entiendo, Federico, se hace necesario un asesoramiento integral, porque vos marcabas, ¿no? Son muchas aristas que si el creador de contenidos, además de estar craneando justamente buenos materiales atractivos, que puede ser también con un equipo que lo acompañe, también se necesita toda esta
otra pata que sustente ese crecimiento. E imagino que en World Partners lo que ofrecen es una tarea multidisciplinaria. Exactamente, para poder ir cubriendo todos esos aspectos, porque realmente se empieza a transformar en una gran empresa, comandada por una sola persona y que a veces tal vez tiene 4 o 5 personas abajo, pero se convierte en una gran empresa que monetiza mucho, más de $10.000 por mes en muchos casos, en la mayoría, y son cifras que si uno la ve en la industria tradicional, uno te sorprenden, pero para ellos termina siendo bastante normal. Y después quieren los 20, después 30, después 100, y es lo que está pasando hoy en el mercado. Entonces, bueno, es muy importante que tengan protegida su propiedad intelectual, su marca, sus diseños, su imagen, para que eso después también puedan terminar de monetizar aún más, porque uno después puede dar licencia de su marca, puede generar más productos de su marca. Al mismo tiempo, Federico, conocer también las limitaciones, sobre todo cuando pensamos en la parte de las responsabilidades, de lo impositivo, porque por allí existe la tentación de pensar en alguna compañía de responsabilidad limitada como figura que se utiliza en Estados Unidos, bueno, trabajar nuestro dinero allí, pero todo esto hay que hacerlo con asesoramiento, con conocimiento. Exactamente. Sergio, la verdad que ahí diste un poco en el gran quid de la cuestión de lo que le pasa a muchos creadores. Es que escuchan tal vez en algún reel o en algún video que tienen que hacerse una LLC, que es la que con esa van a evitarse problemas fiscales o tributarios, y ahí es uno de los primeros grandes errores que a veces cometen, porque no se asesoran y se basan en lo que alguien les dijo que o no tiene sustento o tal vez está hablando para otra persona, no para tu caso concreto. Porque esto es así, cada creador tiene su propia particularidad. Sí, justamente no sería para un creador que esté en un proceso de escalada, ¿no? De escalada de posicionamiento. Exactamente. No tiende a ser la mejor estructura para un creador que está pensando en escalar su empresa realmente. Tiende a servir tal vez cuando es un freelancer, un nómada digital, alguien que está empezando, pero cuando ya estás monetizando en serio, estás buscando escalar y no hay límite realmente, pues es una estructura que te termina llevando muchas consecuencias, porque está el famoso dicho de 0% en Estados Unidos de impuestos, y es verdad, es una estructura que te da 0% de impuestos en Estados Unidos, pero lo tenés que pagar en tu país de origen. O sea, en algún lado lo tenés que pagar. Entonces, si vos sos argentino y te hiciste esta estructura, estás presentando los impuestos en Estados Unidos, acá terminás pagando el 35%, cuando vos crees que no tenés que pagarlo. Encima, tenés que pagar más impuestos que armando una estructura ordenada, y no lo estás pagando porque crees que no tenés que pagarlo, porque leíste en un reel que era 0%, y crees que es 0% en todos lados. Entonces, se te puede convertir en una bomba que si no la desactivás a tiempo, todo lo que uno puede crear se te puede caer en 2 minutos. Entonces, eso es lo que tratamos de trabajar en concientizar también a los creadores de que son una empresa, de que pueden seguir escalando y si se ordenan bien, pueden hacer su emprendimiento algo mucho más sostenible en el tiempo. Y algo que también, por sobre todo, Sergio, les permita capitalizar, invertir lo que han ganado. Porque hay un gran problema en el ecosistema creador, es que cuando, digamos, que nosotros decimos el happy problem, ¿no? Que a veces generaste genuinamente mucha plata y no podés ni siquiera comprarte el auto que querés o la casa que querés para invertir, porque no la tenés declarada, porque no creaste las estructuras societarias y tributarias adecuadas para vos poder gastar esa plata que la ganaste genuinamente, poder gastarla genuinamente. Pasa algo que es muy raro, porque lo ganan de forma legítima. Pero bueno, sí, si es una estructura adecuada para el Estado, es como que es lo mismo que el narcotráfico o cualquier... Claro, necesitas después la posibilidad de darle blanqueamiento a ese dinero para poder utilizarlo. Federico, vamos a establecer una pequeña pausa. Ya venimos y vamos a hablar un poquito de esto de la realidad federal y de las distintas provincias, de cómo están armados para justamente permitir llevar adelante esta tarea y al mismo tiempo armonizar con los requisitos de los estados, provinciales y nacionales, pero lo charlamos en el próximo bloque.
Comienzo del tercer bloque del programa. Recuerden que pueden volver a disfrutarlo completo en nuestro canal de YouTube Jaque Mate por TV. Recuerden también que se pueden suscribir de modo gratuito para observar esta entrevista y cada una de las entrevistas de estas 10 temporadas. Temas muy interesantes, atractivos, invitados para el abordaje de cada uno de esos temas. Es lo que proponemos en nuestro canal de YouTube, totalmente gratuito, simplemente los invitamos a que se suscriban. A propósito de suscripciones, de visualizaciones, de eso estamos hablando junto a Federico Colonese. Contenidos que monetizan, último segmento de la entrevista. Lo marcábamos en el cierre del bloque anterior, las estructuras impositivas de los estados están pensadas probablemente para estructuras empresariales más tradicionales, por calificarla de alguna manera, pero toda esta irrupción, yo no sé si está alcanzada, está legislada, si hay armonización en un país federal con normativas federales, si hay circuitos geográficos donde vaya más rápido, vaya más lento. Me imagino que ustedes están muy interiorizados en esta materia, ¿no? Mira, a ver, en lo que es materia regulatoria, lo que es el creador de contenido en sí no está regulado puntualmente en Argentina, en muchos países de la TAM no. Hay alguna regulación en Estados Unidos, alguna en Europa, que puntualmente apunta a definir al creador de contenido y decir cuándo estás haciendo una pauta publicitaria, cuándo estás generando contenido genuino y hacer ciertos disclaimers cuando vos estás generando contenido pago, ¿no? La regulación viene más que nada por ahí. Después, en base a lo que estábamos hablando en el bloque anterior, el tema más tributario, no hay una regulación puntual para crear contenido, sino que se basa en la regulación común en cualquier lado del mundo en relación a una empresa de tecnología o una empresa tradicional, dependiendo en qué lugar estemos, ¿no? Facturación, ingresos y lo que se debe tributar. Exactamente. Si vos monetizás desde una plataforma internacional, como por ejemplo puede ser YouTube, Google te va a tener que transferir la plata a la Argentina, vas a tener que facturarlo, como una factura de exportación es factura E, y vas a ingresar el dinero a tu cuenta. Básicamente, como cualquier otro prestador de servicio que recibe dinero en forma internacional. Lo mismo pasa con cualquier país de la TAM, en realidad. No hay algo diferencial para el creador de contenido, pensando en que tiene la particularidad de que a veces monetiza distintas plataformas y cada plataforma puede venir de distintos países. Bueno, no hay una legislación particular para eso. Federico, se me ocurre, ya acercándonos al final, que el creador de contenidos es el rey, una pieza clave, fundamental en la estructura, pero ese escudo digital que ustedes proponen me da la sensación que son todas las otras fichas, todas las otras piezas de ese tablero, ¿no? Que están justamente para custodiar a ese rey, que tiene una importancia muy significativa. No sería posible el juego sin el resto de las piezas. Exactamente. Haciendo el paralelismo con el juego, si este creador no tiene una buena estrategia legal, probablemente pierda este juego. Por más que avance muchos casilleros, esté monetizando y llegue ahí sintiendo que está donde quería estar, que es el Messi de la creación de contenido en su nicho, si no tiene una buena estrategia se le puede caer todo. Porque imagínate que vos, Sergio, mañana te convertís en el número 1 y Jaque Mate no está registrada, o Jaque Mate no tiene los derechos de imagen, o Jaque Mate un montón de cosas. Todo lo que generaste se te puede dar a caer en un minuto. Algo tan sencillo como puede ser un registro de una marca. Imagínate si vamos a lo tributario, donde hay hasta sanciones penales, donde realmente es mucho más fuerte el impacto que pueda tener una caída ahí, ¿no? O un golpe de esa área. Federico, no nos queda mucho tiempo, apenas 10 segundos, 15. La gran pregunta para el final, creo que en términos de opinión, porque no sos especialista en la materia, pero ¿un creador de contenidos exitoso se puede formar o es una cuestión innata y un golpe de suerte? No, yo particularmente creo mucho en la formación. Yo creo que sí se pueden formar, porque siempre hay alguien que tal vez él hizo el mismo camino que uno o que hizo parte de ese camino. Entonces se puede aprender de ese otro que fue avanzando y después, bueno, uno darle su impronta para terminar de aprender. Esto es algo que va cambiando constantemente, que a veces tal vez alguien hizo un camino y fue correcto en una plataforma
y hoy lo querés replicar y cambió el algoritmo, cambió la lógica, pero seguramente te va a ayudar a hacerlo más rápido el siguiente paso. Gracias por tu tiempo, Federico, muy esclarecedor. Nos queda muchísimo para abordar. Es un fenómeno tan nuevo, tan creciente, tan dinámico, que seguramente necesitaríamos más tiempo. Lo que sí podemos lograr, quizás más adelante, es otra charla contigo. Ha sido un verdadero gusto para nosotros tenerte. Un gusto y será un placer volver cuando ustedes quieran. Gracias. Y ahora sí, por supuesto, es el momento de renovar el agradecimiento a Federico Colonese, el enorme agradecimiento de parte de la producción de Jaque Mate y seguramente de cada una de las personas que nos ha acompañado con el abordaje de este tema, contenidos que monetizan. Tenemos la sensación de que nos quedó muchísimo para hablar, no faltará oportunidad para volver a tenerlo aquí, para seguir conociendo más sobre este tema de vigencia extrema, por cómo se están dando las cuestiones en el ámbito de los contenidos digitales y todo lo que eso puede implicar. Muchas veces no lo tenemos dimensionado como ha surgido en la propia charla. El agradecimiento también a cada una y a cada uno de ustedes que nos acompañan permanentemente con Jaque Mate. Recuerden todas las novedades en las redes sociales que figuran allí, en el pie de pantalla, para conocer todo lo relacionado con esta realización televisiva de Titán Producciones de Gabriela Cervela, con quien tenemos el deseo de reencontrarnos muy pronto. Ojalá ese deseo sea compartido. Que estén ustedes muy, pero muy bien. Gracias.